habíamos revisado ya el concepto de envolvente lineal. Bueno, aquí nos decían que este es un conjunto de vectores, ¿sí? Resultante de realizar todas las combinaciones lineales de vectores que se encontraban dentro de un conjunto. Generalmente se le suele notar a este conjunto como el conjunto S. Entonces aquí en la definición 4 tenemos K vectores. La idea es combinar todos esos K vectores con todos los valores posibles de los números escalares o del campo escalar. Vamos. Pues al realizar todas esas combinaciones nos genera este conjunto denominado span, cápsula, envolvente lineal. ¿Ya? La notación, recuerden, en mi caso yo suelo manejar mucho el término span, ¿sí? Entre paréntesis S. Sin embargo, también hay otra notación que es colocar estos símbolos parecidos al mayor nivel. Listo, aquí tenemos un ejercicio, el ejercicio 7. Bueno, yo he aprovechado intentar aquí adelantarme un poquito, colocando cómo sería la obtención de este conjunto. En el ejercicio 7 nos pide encontrar la cápsula del conjunto. La cápsula o el span o envolvente lineal. Recuerden estos nombres, ¿sí? Hacen referencia al mismo conjunto. Entonces aquí tenemos tres vectores en R3. Claro, si combino, lo primero que me debo preguntar es, si combino vectores de R3 y con escalares, ¿qué voy a obtener como resultado? Pues obviamente, vectores de R3. De ahí que el span, ¿sí? Por definición, estaría pues, formado por vectores en R3, ¿sí? En este caso, vectores cuyas entradas se consideran que son iguales a X, Y y Z. Ahora, como este vector es el resultado de combinaciones lineales, ¿sí? De los tres vectores que se muestran dentro del conjunto S, pues anotamos aquello. Decimos, este vector que estoy considerando que está dentro del span y es la terna X y Z, es el resultado de haber tomado algún alfa sub 1 multiplicado por el primer vector, haber tomado algún alfa sub 2 multiplicado por el segundo vector y haber tomado algún alfa sub 3 multiplicado por el tercer vector. Aquí mucho cuidado, ¿sí? Con intentar de pronto colocar algún valor en particular, ¿sí? De alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, ¿sí? La idea no es aquella de colocar un valor en particular, porque si colocamos un valor en particular, lo único que obtendríamos sería una combinación. ¿Ya? Lo que buscamos es, ¿sí? Un conjunto de combinaciones. Entonces, el alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 luego van a actuar como, ¿sí? Nuestras variables, ¿sí? Dentro del sistema de ecuaciones. Aquí lo único que anotamos es que alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 son elementos reales, ¿sí? Reescribiendo pues, esta definición del span, diré que en este conjunto están todas las ternas de R3 tales que, o para las cuales, se verifica esta igualdad entre vectores. Claro, tengo una igualdad entre vectores, de ahí que tengo un problema equivalente. Pues para que se dé esta igualdad entre vectores, requiero que las entradas correspondientes coinciden, ¿sí? Entonces tenemos que alfa sub 1 menos 2 veces alfa sub 2 y más 2 veces alfa sub 3 debe ser igual a la primera entrada, en este caso a X. Por otro lado, menos alfa sub 1 más 3 veces alfa sub 2 y más alfa sub 3 debe ser igual a la segunda entrada, a Y. Y por último, menos alfa sub 2 y menos 3 veces alfa sub 3 debe ser igual a la tercera entrada, en este caso a Z. ¿Ya? A partir de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Yo puedo obtener una matriz ampliada y pues con esta matriz ampliada escalonar la misma para luego hacer uso del teorema de Roucho-Frobenius con el fin de evidenciar bajo qué condiciones puedo alcanzar uno u otro tipo de solución. Entonces se construye la matriz ampliada, ¿sí? Se realizan dos operaciones fina, con lo cual ya se logra tener la matriz escalonada. Ahora, aquí es la parte más importante en el cálculo del span. Decidir bajo qué condiciones, ¿sí? El sistema alcanza uno u otro tipo de solución. A mí lo que me interesa dentro del span es que los vectores que se encuentran en ese conjunto alcancen o bien solución única
o bien infinidad de soluciones. De momento, ¿sí? No tengo problema con estos dos tipos de soluciones. Entonces, observando esta forma escalonada, diré, mira, la matriz para que tenga solución, ¿sí? De acuerdo al teorema de Rouch-Frobenius, debo garantizar que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada. Para que ello suceda, ¿sí? Entonces debo imponer una condición. ¿Cuál es la condición? Que el elemento, que en este momento se encuentre encerrado en color rojo, ¿sí? El elemento de la posición 3, 4, sea igual a 0. Si dicho elemento es igual a 0, pues puedo garantizar que el sistema tiene infinidad de soluciones, ya que el rango de la matriz de coeficientes sería igual a 2, y por otro lado, el rango de la matriz ampliada sería igual también a 2. ¿Ya? Por otro lado, tengo que el número de columnas es igual a 3, ¿sí? Y por ende concluyo que el sistema tendría infinidad de soluciones. Entonces, ¿cómo anotamos aquello? Si, bien, el sistema tendrá infinidad de soluciones si, solo si, x más y más z es igual a 0. Y es justamente aquí donde se genera una condición sobre los vectores que se van a encontrar en la envolvente lineal. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos vectores cuyas entradas x, y y z no cumplan esta condición, pues lo que diremos es, para dichos vectores no es posible encontrar valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3, tales que al combinarse con nuestros vectores den como resultado justamente el vector de entradas x, y z. Claro, no sería posible. Entonces, ahí la importancia de la condición. Y ya pues, una vez que se ha obtenido la condición, ya se puede reescribir el span. En este caso, el span de S estaría formado por todos los vectores de R3 con entradas X, Y, Z, tales que satisfacen la condición obtenida anteriormente, que X más Y más Z sea igual a 0. Y ahí finaliza, ¿sí?, la obtención del span. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, la redacción ha sido similar en todos los casos en los que hemos venido trabajando sobre la obtención de este conjunto, ¿no? No sé si de pronto tienen alguna duda sobre la obtención de este conjunto. No, ninguna. Entonces continuamos. Luego tenemos el teorema 9. ¿Sí? Este teorema 9 ya les había comentado, pues fue el de ayer. Y pues lo que nos dice es que dado un espacio vectorial E y dado un subconjunto de vectores, en este caso se considera el subconjunto de vectores S, ¿ya?, se tiene que el span de S es un subespacio vectorial de E, ¿no? Entonces, primero, centrémonos en el esquema. Voy a suponer que tengo el espacio E, tengo un subconjunto de vectores, pues supongo que tengo una cierta cantidad de vectores, ¿ya? Esos vectores son elementos de E, ¿sí? Luego son elementos de S y S está contenido en E. Entonces, de allí el por qué he colocado unos puntitos y pues asumo que todos esos puntitos se encuentran dentro de este conjunto S. Pues al realizar todas las combinaciones lineales, ¿sí?, obtendré el famoso span, ¿sí? Entonces, claro, obtendré una mayor cantidad de vectores respecto a los vectores de S. ¿Por qué? Porque logro, ¿sí?, realizar combinaciones lineales, de ahí que van a aparecer otros vectores. Entonces, diré, el span debería contener a S, primera cosa, ¿ya? Ahora, recordar, no perder de vista que E es un espacio vectorial. Y pues en las combinaciones lineales, ¿qué estamos haciendo con los vectores de E? Simplemente tomando esos vectores, multiplicando por escalares y sumando a otros vectores, ¿sí? Entonces, como sabemos que es un espacio vectorial, sabemos que su resultado nunca puede abandonar el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumple la cláusula de la suma y la cláusula del producto en el conjunto E. ¿Vamos? Entonces, aquí a tener en cuenta que, por definición, ¿sí?, por definición, el span de S estaría contenido en E.
Entonces, y me piden probar que el span es un subespacio vectorial. Si tengo un subconjunto de vectores, ¿sí?, contenido en algo que ya es espacio por definición, porque fíjense, en este teorema S se considera un espacio vectorial, pues para mostrar que el span también alcanza la estructura de espacio vectorial, bastará probar las tres condiciones. La primera de ellas, que el cero del espacio esté en este conjunto, y las otras dos relacionadas a las clausuras. ¿Vamos? Entonces, lo primero, dice, probemos que el 0 sub b, o el 0 del espacio, está en el span. Para ello, supongamos que S, ¿sí?, es igual al conjunto formado por n vectores. Claro, suponemos que en S hay una cierta cantidad de vectores. Recordad que todos estos vectores pertenecen a E. Ahora, ¿qué sucede si tomo estos vectores, estos n vectores, y voy multiplicando por el escalar 0 y voy sumando dichos resultados con los otros productos? Es decir, tomo 0 por v1 más 0 por v2 más 0 por v3 y así hasta el último vector, que sería 0 por v sub n. Pues el resultado que va a arrojar va a ser el 0 del espacio. Se preguntarán por qué razón. Y esto se encuentra un poco detallado en el paréntesis. Pues 0 por v sub i, esto para cualesquier i entre 1 y n, da como resultado 0 sub n. Esto es parte de nuestro teorema 2, que probamos en una de las clases pasadas. Si tenemos un escalar, el escalar 0 multiplicado por cualesquier vector, el resultado que genera es el 0 del espacio. Por otro lado, si tengo el 0 del espacio y sumo con el 0 del espacio, ¿qué voy a tener? El mismo 0 del espacio. Entonces puedo generalizar este último resultado, de manera que al sumar n veces el 0 del espacio, ¿qué voy a tener? El 0 del espacio. Pues a partir de esta igualdad, ¿sí?, y como dice aquí, la expresión anterior pone en evidencia que el 0 sub b es el resultado de una combinación lineal. Claro que sí, porque lo que hemos hecho es tomar los n vectores, multiplicar por, en este caso, un mismo escalar, que ha sido el 0, y sumar el dicho resultado. Entonces, aquí lo que tenemos es una combinación lineal. Vamos. Entonces, si el 0 es el resultado de una combinación lineal, ¿en dónde debe estar el 0? Pues en el span. Y bueno, no es el resultado de cualquier combinación lineal, es el resultado de una combinación lineal que se ha formado a partir de los n vectores que están en S. Por esa razón, concluyo que este elemento del espacio también es parte del span. ¿Por qué razón? Porque se ha obtenido como el resultado de una combinación lineal. Vamos. ¿Ya? Ya tenemos la primera parte. Vamos a hacer la segunda. En esta vamos a combinar la clausura de la suma con la clausura del producto, ¿no? Entonces, dice, probemos que sí, x y y son elementos del span de S, y además lambda es un escalar de campo K. Entonces, lambda por x más y está en el span de S. Entonces, como he tomado x y y en el span de S, por hipótesis, ¿qué tengo? Pues, asumiendo que S tiene n vectores, o está formado por n vectores, ¿ya? X y Y se puede reescribir del modo que aparece allí, como una combinación, en el caso de X, como una combinación de esos n vectores multiplicado por escalares a sub i. En el caso de Y, nuevamente, una combinación lineal de esos n vectores multiplicada por unos beta sub i. Aquí a tener en cuenta que no necesariamente los alfa sub i deben coincidir con los beta sub i. ¿Por qué razón? Porque puedo tomar dos elementos dentro del span que no coinciden, que no sean iguales. ¿Sí? Entonces aquí estoy tomando justamente aquello. Y me pregunto a qué será igual lambda por x más y. Pues simplemente empiezo a operar. Lambda por x más y, bueno, ahí he colocado los sumatorios para evitar el manejo de una gran cantidad de términos relacionado a la definición que tiene x, la definición que tiene y. ¿Sí?
Es así que me queda lambda por el primer sumatorio más lambda por el segundo sumatorio, ¿no? Luego, tener en cuenta que lambda se está multiplicando al primer sumatorio. ¿Sí? Entonces, lambda es un número, en este caso un escalar, y el resultado del sumatorio, pues, al final, un vector, ¿no? Entonces, ahora recordad que en el sumatorio tengo cierta cantidad de términos que están sumando. Entonces, haciendo uso de la propiedad distributiva, ¿sí? De tipo 1, como estoy trabajando bajo un espacio vectorial, yo puedo, ¿sí?, obtener que este primer término es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta n del producto de los escalares por el vector, ¿sí? Distributivo tipo 1. Y luego, ¿sí?, como tengo dos sumatorios que van desde i hasta n, puedo colocar esos dos términos como uno solo. El sumatorio desde igual a 1 hasta n de lambda por alfa sub i más beta sub i, y todo esto sería un escalar multiplicado por un vector. Vamos. Ahora, en esta expresión, ¿qué es lo que hago? Tomo gamma sub i igual a lambda por alfa sub i más beta sub i. Tener en cuenta que los alfa, los beta y los lambda son escalares. Entonces, detrás de esta operación de lambda por alfa más beta, lo que se oculta es un nuevo escalar, nada más. De manera que puedo reemplazar dicho término por lo siguiente: el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los gamma sub i por los beta sub i. Y pues esta expresión que se encuentra con esta estrellita pone en evidencia de que lambda por x más y es una combinación lineal de los b sub i vectores, de los vectores b sub i. ¿Ya? Entonces, claro, si lambda más x más y es el resultado de haber combinado vectores v sub i, ¿cuál es la conclusión? Justamente que lambda por x más y se encuentra en el span de S, porque los vectores que estoy combinando son vectores que pertenecen al conjunto S. ¿Ah? Entonces, de lo anterior se concluye justamente que el span de S es un subespacio vectorial. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta demostración? No. Ok, continuamos entonces. Luego tenemos la definición 5. Entonces aquí se introduce un nuevo concepto. Si sea E un espacio vectorial y S un subconjunto de, ¿ya?, al subespacio vectorial más pequeño que contiene a S, es decir, al subespacio obtenido por la intersección de todos los subespacios que contienen a S, se lo denomina espacio generado por S y se le denota por el gen paréntesis o por el término gen paréntesis S. Entonces, para tener una idea un poco más clara, vamos a suponer lo siguiente: que tengo el espacio E, nos centramos en el esquema, ¿no? ¿Ya? Luego tengo un subconjunto de vectores S. Entonces, fíjense ahí, colocar 2, 4, 6, suponemos que tenemos 7 vectores. ¿Ah? Pues S contendría esos 7 vectores. De ahí esa forma un poco extraña que parece una estrella mal realizada, ¿no? Sí, entonces ahí tengo S. Ahora, recordar que a partir de S yo puedo generarme, ¿sí?, el span. Claro, puedo generarme el span y por lo que hemos visto anteriormente, el span contiene justamente a S. ¿Ya? Ahora, resulta que el span contiene más elementos que los que se muestran en S. ¿Vamos? Y además, resulta que existe la posibilidad de que existan otros subespacios vectoriales, ¿sí?, que contengan a estos vectores de S. Entonces aquí voy a utilizar otro color. Veamos un color que pueda servir. En verde ya está, un color naranja. Entonces por ahí puedo suponer que existe
un primer subespacio vectorial que va a contener, bueno, no así, tanto así no, debe ser un poco más grande. A ver, un primer subespacio vectorial, ¿sí? Que contiene todos los vectores de S. Entonces pensemos que aquí tengo el subespacio W sub 1. Luego puede existir otro subespacio vectorial, así que va a contener a todos los elementos de S. W sub 2. Es un conjunto, un espacio vectorial puede tener una gran cantidad de subespacios. ¿Sí? Pensemos que por acá existe otro. ¿Ya? Y así, bueno, ya con estos tres, ok, suficiente, si no, vamos a dañar nuestro esquema. Pues resulta que si tomo todos los subespacios posibles que se pueden generar en el conjunto E y los interseco, ¿sí? Voy a obtener también a este conjunto denominado el generado, ¿ya? Luego de intersecar todos los subespacios vectoriales, me genera este conjunto, que lo estoy colocando en color negro. ¿Ya? A este conjunto lo denominamos el generado de S. Es una casualidad que el generado de S va a coincidir con el span, ¿sí? Porque el span es el conjunto, el subespacio vectorial más pequeño que contiene a S. Y eso lo obtenemos justamente en la proposición 10. Dado un espacio vectorial E y un subespacio S, se tiene que el span de S coincide con el generado de S. Entonces, si tuviésemos una capacidad de encontrar todos los subespacios vectoriales e intersecarlos, pues ese conjunto resultante va a coincidir exactamente con el conjunto que nosotros sabemos generarlo y lo denominamos span. ¿Sí? Es decir, con el conjunto obtenido luego de haber realizado todas las combinaciones lineales con los vectores de S. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante el span es exactamente igual al generado. ¿Por qué utilizamos esos dos nombres? ¿Sí? Y si al final son iguales, ¿por qué utilizamos esos dos nombres? Pues únicamente por la forma como se obtiene cada, o por la forma como se obtendría cada conjunto. En el caso del span, construimos las combinaciones lineales posibles y a partir de el resultado de esas combinaciones lineales tenemos un nuevo conjunto. En el caso del generado de S, tendríamos que conocer todos los subespacios vectoriales contenidos en E e intersecarlos. Vamos, subespacios vectoriales propios. ¿Sí? Pero claro, lo que demanda mayor complejidad tiene que ver con la identificación de los subespacios vectoriales y posteriormente la intersección. ¿Sí? Eso demanda mucho trabajo. Entonces, ¿cómo se tiene esta proposición 10 que garantiza que al final el resultado va a ser exactamente el mismo? Si se le dice cálculo de span o el generado, pues ya está. Si me piden calcular el generado, ¿a qué voy a recurrir? A calcular directamente el span, porque me va a dar el mismo resultado. Y nosotros sabemos ya manejarnos muy bien con el cálculo de estos conjuntos. ¿Ya? Algo que sí hay que comentar en la observación 5, que si tengo un conjunto vacío y pretendo a partir de este conjunto vacío generarme ya sea el span o el generado, el resultado que le vamos a asignar va a ser el conjunto generado por el elemento neutro del espacio. ¿Ya? Esto se tiene tanto en la observación 5 como en la observación 6. Vamos con la siguiente definición. Dice, dado un espacio vectorial E, ¿sí? Y un elemento K de los naturales, excluido el 0, suponemos que S contiene K vectores. K vectores, ¿sí? Pues se dice que S genera el espacio vectorial E si cada vector de E es una combinación lineal de los elementos de S. Es decir, si para todo vector D existen escalares tales que este vector se escribe como combinación lineal. Nosotros en lo que estuvimos trabajando
sobre el cálculo del span, ya pudimos evidenciar, ¿sí?, en un par de ocasiones que al calcular el span, ¿sí?, nos daba como resultado todo el espacio. En ese caso, lo que diremos es que el conjunto a partir del cual se generó el span genera el espacio. ¿Por qué razón? Porque en ese caso ha sido suficiente. Voy a buscar el ejercicio mejor para un poco recordarles. A ver, esto lo habíamos hecho. De hecho fue el ejercicio que quedó propuesto. Sí, miren, por ejemplo, en este ejercicio que quedó propuesto, ¿no? Teníamos el conjunto S. Este conjunto, no el conjunto S. El conjunto que se encuentra dentro de la cápsula de S. Aquí tengo un conjunto, lo voy a llamar M. M igual al conjunto formado por los vectores 2, t menos 2 y t cuadrado menos 3 veces t. Pues este conjunto M genera ahora todo el espacio de polinomios de grado 2 en la variable t. ¿Y por qué genera? Pues al realizar el cálculo del span de este conjunto M, ¿sí?, pudimos constatar que cualquier vector de la forma a más b por t más c por t cuadrado puede escribirse en función de los vectores que se encuentran en M. ¿Sí? Luego de realizar el cálculo del span, ¿sí?, se obtuvo que el sistema equivalente tenía solución única y no se presentaba ninguna restricción. Eso implicaba que cualquier polinomio de grado 2 podría escribirse en función de los tres vectores en M. ¿Qué quiere decir que M genera? Pues que estos tres vectores son suficientes para combinarlos, ¿sí? Y tras combinar estos tres vectores yo puedo obtener cualquier polinomio de grado 2 o menor. Fíjense qué interesante que es como que estos tres vectores, ¿sí?, son suficientes para representar a todos los vectores que se encuentran en el espacio. Simplemente basta irlos combinando con escalares. ¿Vamos? Entonces, a eso hacemos referencia con que un conjunto genera el espacio. ¿Ya? Claro, no sucede siempre. Por ejemplo, vamos a los ejercicios que hicimos ayer. Vamos hacia el cálculo de ese estrella, ¿ya?, de ese asterisco. Entonces, claro, para el cálculo de ese asterisco utilizamos un conjunto formado por tres vectores. Teníamos tres vectores de R4. Pues nos preguntamos, ¿estos tres vectores son suficientes para generar todo el espacio de R4? Procedemos a calcular el span de S. Al realizar el cálculo del span de S, nos damos cuenta que en el span se encuentran vectores de R4 que satisfacen dos condiciones. Entonces, como los vectores de R4 deben satisfacer estas dos condiciones para encontrarse dentro del span, ¿sí?, concluyo que primero en el span están vectores de R4 que satisfacen estas dos condiciones, por tanto, este conjunto no puede ser igual a R4. Es decir, el conjunto S no puede generar a todo el espacio. ¿Por qué? Porque hay vectores de R4 que no cumplen estas dos condiciones, ¿sí? Y si no cumplen esas dos condiciones, ¿qué sucede? No están en el span. Y si no están en el span, no han podido ser generados estos vectores como combinación lineal de los vectores que están en S. ¿Lo vemos? Así es como se van encadenando ¿sí?, los resultados que nos llevan a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, volvemos a la teoría. Entonces, sobre esto ya se ha trabajado también, ¿sí? Sobre esto ya se ha trabajado, ya se ha evidenciado que existen conjuntos a partir de los cuales se puede generar todo el espacio. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo.
Y un ejemplo 15, un ejemplo bastante simple respecto a lo que ya hemos hecho. Dice, en el espacio vectorial R2, con las operaciones usuales, considere el conjunto. Tenemos ahí dos vectores. El primer vector, el par 1, 0. El segundo vector, el par 0, 2. Tenemos, dice que S genera al espacio vectorial de R2. En efecto, sean XY elementos de R2 y alfa 1, alfa 2 de elementos los reales, tales que XY es una combinación lineal de los elementos de S. Pues fíjense cómo se plantea aquí. Pues que entonces este elemento XY es el resultado de haber tomado el alfa 1 multiplicado por el primer vector más el alfa 2 por el segundo vector. O equivalentemente, y esto tiene esta igualdad, se plantea esta igualdad entre los vectores, ¿sí? De donde se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. Claro, alfa 1 tiene que ser igual a x y 2 veces alfa 2 igual a y. Entonces este sistema tiene solución única, de hecho se presenta aquí la solución. Por tanto, dice, cada vector de R2 puede escribirse como combinación lineal de los elementos de S. Por ejemplo, miren, vamos a intentar escribir V, que es igual al par menos 1 y 4 como combinación lineal de estos dos vectores. Pues para ello basta considerar lo siguiente. El alfa 1 toma el valor de x, es decir, el alfa 1 tomaría el valor de menos 1. Fíjense, y se está colocando aquí como si se tratase de un escalar. Luego, el alfa 2 es igual a y sub 2 dividido para 2, es decir, a la segunda entrada dividido para 2. La segunda entrada del vector es 4 dividido para 2, 2 multiplicado por el segundo vector. Y es así como obtenemos el vector buscado, ¿no? El menos 1, 4. En el ejercicio 8, aquí voy a generar un poco de espacio, y nos dice, en el espacio vectorial de polinomios de grado 1 menor respecto a la variable t, con las operaciones usuales, considere el subconjunto S, formado por los vectores 1 y menos t. Verifique que S genera a todo este espacio de polinomios. Antes de hacer el ejercicio, aquí también quería darles una idea un poco gráfica. En el ejemplo 15, estamos trabajando en R2, bueno, entonces podemos todos los elementos de R2 representarlos en el plano cartesiano, ¿no? Entonces vamos a generar aquí un plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el espacio de R2. ¿Listo? ¿Ya? Tenemos el eje X. Y por acá tenemos el eje Y. ¿Listo? Lo primero, vamos a representar los vectores que se encuentran en S. El primer vector es el par 1, 0. Si este vector lo representamos en los ejes X, Y, bueno, aquí vamos a suponer que la escala es la siguiente. 1, 4, 4, 2, 3, 4, y por acá 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces el primer vector es el par 1, 0. Entonces 1 en el eje X, 0 en el eje Y. También tengo este vector que estoy colocando en color verde. Ese es el primer vector. El segundo vector, el 0, 2. 0 en X, 2 en Y. Tengo estos dos vectores. Estos son mis dos vectores que se encuentran en el conjunto S. Pues la idea es, a partir de estos dos vectores, construir o intentar construir el vector con elementos menos 1 y 4. A ver, aquí necesito el menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 y 4, que estaría por acá, ¿no? Voy a poner un puntito en color azul, pero aquí resaltado con el rojo. ¿Ya? Ese sería el vector, ¿sí?
que estoy buscando generar. ¿Cómo me puedo generar este vector? Pues fíjense lo que me dice. Toma alfa igual a x, en este caso alfa igual a menos 1. Entonces sabemos que cuando a un vector le multiplicamos por un escalar que tiene signo negativo, en sí lo que estamos haciendo es cambiar de sentido al vector. Y luego multiplicar por 1, pues al final mantenemos la magnitud, pero cambiamos el sentido. Entonces aquí podría decir que en el fondo lo que estoy haciendo es tomar este vector y simplemente girándolo. Necesito un color un poco más oscuro aquí. Y simplemente girándolo. ¿Ya? Entonces ahí tengo, fíjense, miren, a este primer vector multiplicado por el menos 1. Y luego, me dice, tomas el segundo vector, ¿sí? El par 0, y le vas a multiplicar por 4 dividido para 2, que da como resultado 2. Es decir, tomas el vector y lo multiplicas por 2. Cuando multiplico por un escalar positivo, ¿sí? Pues lo que puedo hacer con el vector es alargarlo o contraerlo. Eso va a depender mucho, ¿sí? De si el valor por el cual estoy multiplicando, si el número por el cual estoy multiplicando se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? O el otro, si es mayor a 1. Si se encuentra entre 0 y 1, lo que estoy haciendo con el vector es contraerlo. Pero si el escalar por el cual estoy multiplicando es mayor a 1, lo que hago es alargar al vector. Entonces, claro, aquí voy a multiplicar por 2, es decir, voy a duplicar la longitud de este vector que se encuentra en el eje Y. Entonces, fíjense, a partir de donde me quedé con el vector anterior, voy a duplicar la longitud del vector en el eje Y. ¿Y con ello qué hacemos? Pues con ello logramos llegar justamente al vector de coordenadas menos 1 y 4. De mí el menos 1 y 4, si es posible generarlo como combinación lineal de los otros dos vectores. Claro, porque aquí es obvio, me muevo en un eje, me muevo en el otro eje y puedo llegar al punto deseado. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo? Pensemos en si tengo el conjunto T formado por los vectores 2,0 y menos 1,0. Entonces vamos a intentar ubicarlos a estos vectores. El primer vector, 2,0, lo tenemos aquí. ¿Ya? El segundo vector, pues justo el que aparece aquí en color morado, ¿no? Fijémonos que estos dos vectores se encuentran sobre el eje X. La pregunta es, ¿el span de T o el generado de T podría ser igual a todo R2? La respuesta debería ser inmediata. No. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos vectores que solo pueden, ¿sí? Que solo pueden ubicarse en el eje X, ¿sí? No puedo generarme todos los vectores de R2. Por ejemplo, si busco generarme el vector con elementos 3 y 4, es imposible generarme a partir de los dos vectores que se encuentran en T. Porque fíjense que yo podría jugar con la primera entrada, es decir, lograr generar la primera entrada, pero la segunda entrada jamás voy a poderme generar. La segunda entrada siempre va a ser 0, porque cualquier escalar que tome, multiplicado por 0, las segundas entradas de estos dos vectores son 0, ¿sí? Entonces no voy a poder obtener jamás este 3,4. ¿Sí? Entonces, aquí tienen una idea gráfica de qué es lo que estamos haciendo con la generación, buscando vectores que luego de multiplicarse por escalares tengan la capacidad de generarme todo el espacio. ¿No? Eso no siempre es posible. En el caso de R2 es fácil darse cuenta que si tengo vectores que se encuentran ubicados únicamente en uno de los ejes, no puedo generarme todo el espacio, como es el caso de T. Los dos vectores se encuentran ubicados en el mismo eje. Entonces no tengo cómo actuar en el otro eje. ¿No? Y lo otro, que para generarme el espacio R2, evidencio que requiero de dos vectores.
uno, ¿sí?, que se movilice en el eje X y otro que se movilice en el eje Y. Porque igualmente, si me dan dos vectores en el eje Y, tampoco me sirve. Porque claro, no podría movilizarme en el eje X. ¿Ya? Pues esta idea podemos generalizar para el resto de espacios. En el caso de R3, ¿qué diría? Pues al parecer requiero de tres vectores. Un vector para el primer eje, segundo vector para el segundo eje y el tercer vector para el tercero, obviamente. Y con eso lograría generar todo el espacio. ¿Sí? Y luego en el caso de polinomios, pues allí necesitamos tener conocimiento de algo que ya veremos más adelante, que se conoce como la dimensión del espacio. ¿Sí? En función de la dimensión, podemos establecer la cantidad de vectores, ¿sí?, que se requiere para generar todo el espacio. Ahora, para generar los subespacios, ahí es algo muy distinto. Porque recordemos que ya les había mencionado antes que un subespacio en R2, por ejemplo, podría estar dado por, ¿sí?, un conjunto de puntos que forman una recta y que pasa por el origen. Esto es un subespacio, podría formar un subespacio vectorial de R2. Pues para generarme un subespacio, ¿sí?, aquí sí sería suficiente un vector. ¿Por qué razón? Porque fíjense, si logro tener un vector que obviamente se ubique sobre esta recta, ¿ya?, bastaría tomar este vector, multiplicar por un escalar positivo o negativo y me voy generando todos los elementos que se encuentran en esa recta. Porque multiplicarse por escalares no cambio la dirección del vector, simplemente lo voy alargando o contrayendo y también cambiándole de sentido. Entonces, si bien el espacio R2 requiere dos vectores para que sea generado, los espacios propios requieren de una menor cantidad de vectores respecto al espacio para generarlos. Pues claro, también podemos generar los subespacios. Los subespacios, ¿qué son? Son espacios vectoriales también, más que contienen una cantidad más reducida de vectores. Entonces, lo que viene en los temas siguientes de estudiarse tiene que ver con la generación de espacios y subespacios. Más interés le vamos a poner a la generación de subespacios, porque la generación de espacios pues, no tiene mayor complejidad. ¿Sí? Lo que sí tiene complejidad tiene que ver con la generación de subespacios. Vamos. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que he explicado aquí, antes de pasarme al ejemplo que está planteado. A ver, Daniel. Sí, pero fue una pregunta con respecto a la demostración que hicimos hace un rato, que me acabo de dar cuenta. ¿Ya? ¿Cuál será? De aquí, la del spam, que es un espacio vectorial. Debe ser Sí, teorema pero 9. no me aparece todavía en pantalla. Ya. Ya, ya me apareció. Em, no sería solo, o sea, necesario probar el punto 2. Lo que pasa es que el hecho de que en el punto uno, o sea, la proposición, el cero del espacio, o sea, el cero sub e pertenece al span de S, eso ya está implicado por el segundo paso, porque si en el segundo paso el lambda x más y, si nosotros a y le hacemos valer menos lambda x, lo cual está permitido por la hipótesis, entonces tenemos que esa operación nos da el El cero cero, del espacio. ajá, y Claro. eso tendría que pertenecer al span. Sí, ahora, hay una cosita nada más. Claro, tú dices, mira, si probamos la segunda parte, y claro, aquí estamos asumiendo que X y Y está en el span, ¿sí? Y considerando lambda en K, bastaría probar únicamente que esta combinación está en el span. Ahora, si bien puedes tomar Y igual al inverso aditivo del lambda Y, nadie te garantiza que este elemento Y se encuentre en el span.
No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que en este caso el menos lambda x o sea, se halla multiplicando menos uno, el cual le pertenece al campo, por Ujú. lambda, y eso que está en el campo, multiplicándole por Bien. ajá, o sea, por el x, y ahí ya, o sea, Ya, por ya, ese por método Lex. ahí se garantiza que sí. Sí, podría ser, claro, porque aquí estamos haciendo en un caso, digamos, general. Y claro, luego ya puedes decir, ahora, consideremos x igual a tal elemento, y igual a tal elemento, y puedes justamente llegar al cero del espacio. Sí, podrías, sí, sí, es válido aquello. Ahora, aquí lo que sí, en la primera parte, lo que quiero hacer notar es que podemos llegar a este resultado haciendo uso de resultados anteriores, como lo que se muestran dentro del paréntesis, ¿no? Que la multiplicación del escalar cero por cualquier vector genera el cero del espacio. Y que muchas veces esto, pese a que ya lo revisaban en clase, suelen olvidarse. ¿Sí? Y algo que yo he notado que un error común suele ser que asumen que el cero del campo multiplicado por cualquier vector da el cero del campo. ¿Sí? Vean que ya les estoy mencionando los errores que suelen cometer los chicos. Ya me pasaron en los antiguos semestres. Entonces, les cuento Y para que no se cometan esos mismos errores. Sí, adelante, Daniel. y si es que en la prueba yo solo pongo la segunda parte, ¿eso me resta puntos o no? Tienes que justificar, recuerda, tienes que justificar en primera instancia que eh, perdón, que el conjunto es distinto de vacío. Claro, no estarías probando aquello. Nosotros, al probar que el elemento neutro del espacio esté en el span, ¿eh? En sí estamos probando que el span va a ser un conjunto distinto de vacío. Es una de las exigencias, ¿no? Ujú. Probar aquello. Ya, ya, cierto. Con el objetivo de probar que no es vacío. Claro, Ya. exactamente. Es que ahí atacamos dos cosas en el paso uno. Primero, garantizar que el cero, ¿sí?, se encuentra en el subconjunto candidato a ser subespacio, y el otro, pues que ese subconjunto sea distinto y vacío. Ya. Ujú. Pero sí, sí es válido lo que apuntas. Ya. ¿Alguien más alguna duda que tenga? Michael. Buenos días, ingeniero. Tenía una Hola. duda con respecto a una proposición que había más abajito, que decía que el span de vacío va a darnos como resultado más igual al cero del espacio, algo así. Sí, ahí la observación 5 y 6. Ahí lo que tienes son definiciones, porque te dice, si ese es vacío, definimos el generado del conjunto vacío como el conjunto formado por el elemento neutro del espacio. Son definiciones. La observación 5 es una definición, y a la observación 6, basándonos en esta definición de la observación 5, se tendría que, si ese es vacío, pues el span, primera cosa, es igual al generado, y al final van a generar únicamente al elemento neutro. Sí, son definiciones. Ya, Uh-huh. Ya no es que son resultados, ¿no? No son definiciones, eso queda claro. Listo. Ya, ahí me voy bajando la manito, Michael. Si no hay más preguntas, continuamos. Entonces, el ejercicio 8. Aquí vamos a calcular, bueno, nos piden calcular, no, a verificar, perdón, que S genera a todo el espacio de polinomios de grado 1 menor. Entonces, como busco verificar que S genera, pues, directo recurro al cálculo del span. ¿Sí? Porque recordemos, el span de un conjunto es igual al general. Entonces, en este caso, voy a calcular el span de S. Entonces, en S tengo dos vectores, ¿sí?, que corresponden a vectores del espacio de polinomios de grado 1 menor. Entonces, digo, si voy a combinar estos dos vectores, ¿qué espero como resultado? Pues también polinomios de grado 1 menor. Entonces tomaría A más B por T, elemento de los polinomios de grado 1, en la variable T.
Digo, miren, en este conjunto voy a tener vectores, ¿sí? Que van a ser polinomios de grado 1 menor, tales que estos polinomios son el resultado de haber tomado un escalar alfa sub 1 y multiplicado por el primer vector 1, más tomar un segundo escalar alfa sub 2 y multiplicar por el segundo vector menos t. Esto con alfa sub 1 y alfa sub 2, elemento de los reales, porque el campo que tiene el espacio, ¿sí? Que se está trabajando justamente los reales. ¿No? Esto es equivalente a tener el conjunto de polinomios de la forma a más b por t, polinomios de grado 1 menor en la variable t, tales que, y realizo el producto alfa sub 1 por 1, alfa sub 1, alfa sub 2 por menos t, menos alfa sub 2 por t. Esto debe ser igual a más b por t. Entonces aquí se genera una igualdad entre polinomios, ¿ya? Entonces equivalentemente se tiene el siguiente problema. Que para que se dé esta igualdad entre polinomios, alfa sub 1 tendrá que ser igual a y menos alfa sub 2 tendrá que ser igual a b. ¿Sí? La matriz ampliada siempre es la misma relación. Eso quiero que por favor se graben. Si hay que utilizar un ejercicio de desarrollo de este tipo en el examen, pues se emplea esa redacción, ¿no? La matriz ampliada sería, tendríamos los elementos 1 y 0, 0 menos 1, A y B. ¿Ya? Aquí basta una operación, menos fila 2, esto depositado en fila 2, tendríamos pues lo siguiente, 1, 0 y A en la primera fila, 0, 1 y menos B en la segunda fila. Y listo, ya está la matriz escalonada. A partir de ello, ¿qué concluyo? El rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, por tanto el sistema tiene solución única. Entonces, fíjense, el sistema tiene solución única. Entonces, detrás del cálculo de este span no se tiene ninguna condición. ¿Eso qué implica? Implica que puedo generarme todos los polinomios de grado 1 menor. Por tanto, este span será igual a todo el espacio de polinomios de grado 1 menor. Y como el span es igual al generado, en el fondo diremos que el conjunto se está generando a todo el espacio de polinomios de grado 1 o menor. Y claro, esto podemos comprobarlo. Aquí, bueno, voy a tomar un par de polinomios, pero si ustedes desean pueden comprobar esto para una mayor cantidad de polinomios. Por ejemplo, tenemos el polinomio 2 menos 5t. Este es un polinomio, ¿sí? Este es un polinomio de grado 1 menor en la variable t. Otro polinomio, el 4. 4 es un polinomio de grado 1 menor en la variable t. Tengo dos polinomios. Veamos si estos dos polinomios realmente resultan ser el resultado de combinar los vectores en S. Pues tomando el vector 2 menos 5t, y bueno, a raíz de la solución que genera esta matriz ampliada, fíjense, la solución sería la siguiente. Por acá voy. Alfa sub 1 igual a y alfa sub 2 igual a menos b. Esa sería la solución, ¿no? Pues teniendo en cuenta esta solución, diría, si quiero generarme el vector 2 menos 5t, a tiene el valor de 2 y b tiene el valor de 5, ¿no? Entonces, tomaríamos alfa sub 1, que es igual a, es decir, 2 veces el primer vector. ¿Cuál es el primer vector? 1. ¿Ya? A eso sumamos, ¿sí?, el segundo vector multiplicado por el segundo escalar. ¿Cuál es el escalar?
En este caso, el escalar que tenemos es 5. 5, pero como aquí tengo menos el escalar, tendría que colocar el menos 5, ¿no? Pero por el menos que tengo acá, al final colocaría el 5. 5 multiplicado por el vector. ¿Cuál es el vector? El menos t. Justamente, fíjense que 2 por 1 da 2 y 5 por menos t es menos 5t. Ahí está, comprobado que este vector 2 menos 5t resulta ser una combinación de los vectores 1 y menos t. En el segundo caso, algo más simple. Aquí A tomaría el valor de 4, perdón, alfa sub 1 tomaría el valor de 4 y alfa sub 2 tomaría el valor de 0. Entonces, tomaría 4 veces el primer vector y esto le sumaría 0 veces el segundo vector. ¿Y cuál es el resultado? El resultado será 4 más 0 por t, es decir, el 4. Fíjense como otra vez nos puso en evidencia que este elemento o este vector, el 4, resulta ser ¿sí? una combinación lineal de los dos vectores que se encuentran en S. Y así puedo pasarme todo el día comprobando que cualquier polinomio que tome en el conjunto, ¿sí? Este conjunto, es el resultado de combinar los dos vectores que se encuentran en S. Es por esa razón que S genera a todo el espacio. ¿Listo? Vamos con preguntas. A ver, Julio. Sí, profe. En el caso en que el sistema tuviera infinitas soluciones también y no tuviera restricciones, también generaría el conjunto. Claro que sí. Generaría el conjunto. Ahí la única diferencia es que, por ejemplo, un vector que tomes en el espacio no tiene una única representación, sino que tiene una gran cantidad de representaciones. Es decir, existe gran cantidad de combinaciones de escalares que te llevan al mismo resultado. Vamos. Y eso, por ejemplo, se lo puede ver en el ejemplo gráfico que anteriormente se trabajó. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en lugar de trabajar con S, que era el conjunto formado por los pares 1 y 0 y 0, 2, obtenemos el conjunto S asterisco, que va a tener los vectores 1, 0, 0, 2, y además le vamos a poner el par, por ejemplo, 3 y 5. ¿Ya? Y busco generarme, por ejemplo, el vector que busco generar el vector. O sea, alguien me da un vector al azar, el que sea un vector de R2. Alguien que me dé un vector, el que sea, que verifique que se encuentra generado por ese asterisco. Ay, madre mía. Ya, menos 5 más 6, pongámosle A. Menos 5 más 6. Entonces, este vector lo podríamos generar primero tomando menos 5 veces el primer vector, 1,0. Luego suman 3 veces el vector 0,2, ¿sí? Y luego podría sumarle 0 veces el vector 3,5. ¿Vamos? Es una forma de obtener este par. Luego, este mismo vector 5, 6 lo podría obtener de otro modo. ¿Ah? ¿Cuál sería ese otro modo? Para ello, primero colocar los vectores para ir cuadrando cuáles serían los escalares. Entonces, en el primer caso, vamos a suponer que sería, a ver, tendría que esto multiplicarse una vez, que como quiero menos 5, aquí pondríamos entonces menos 8 veces el primer vector, 1 y 0, y realmente tendría 5, pero busco 6, y esto más un medio del segundo vector. Miren cómo al también utilizar esta combinación, ahora de los tres vectores, también obtengo el 5,6. En el primer caso, los escalares ¿sí? que me llevan a esta combinación, de menos 5, 3 y 0. En el otro caso, menos 8, un medio y 1. Y claro, pueden encontrar
más posibilidades si seleccionar escalares que al final me lleven a este mismo par. ¿Sí? Pero al final puedo generarme todos los vectores de R2. Lo que pasa en este caso es que hay infinidad de formas de generarme un mismo vector. ¿Ya? Pero como les decía, aquí lo que me interesa es verificar si se genera o no se genera, más no el tipo de solución. También nos preocupamos del tipo de emisión. Cuando estudiemos bases, ahí sí nos vamos a preocupar del tipo de solución. ¿Verdad? Vamos, Esteban. Sí, profe, buenos días. Yo tenía una pregunta un poco relacionada a lo que acaba de preguntar mi compañero, y es ¿Ya? si nosotros ya tenemos una condición dada en el sistema, entonces directamente ya no va el span ya no va a ser igual a todo el A todo el espacio. espacio, claro que sí. Porque si tienes una condición, pues aquellos elementos que incumplan esa condición no van a poder ser el resultado de una combinación lineal de dicho conjunto. Entonces no van a poderse generar. ¿Vamos? Gracias, profe. ¿Ya? Listo, continuamos. La proposición 11, se da un espacio vectorial, consideramos K un número natural distinto de 0, consideramos que S está formado por K vectores. Dice, se tiene que se genera el espacio vectorial si, solo si el espacio vectorial, ¿sí?, es igual al generado, o a su vez es igual al span, cosa que ya lo hemos evidenciado en los ejercicios anteriores. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el 16, dice dado un espacio vectorial de R2 con las operaciones usuales, dado el conjunto S formado por un único vector, en este caso el vector 2,3, el espacio generado por este conjunto pues se representa gráficamente como una recta en el plano. Fíjense, aquí tenemos el vector, está en color rojo, espero que se observe bien, el vector de coordenadas 2,3. Pues si tomamos este vector y generamos todas las combinaciones lineales, lo que podemos generarnos es esta recta. ¿Sí? Entonces, ¿y esa recta qué forma? Un subespacio vectorial. ¿Sí? Luego tenemos por acá, bueno, un ejemplo, también una observación, ¿no? En el caso de ejemplo, es en el espacio vectorial de R3 con las operaciones usuales, dado el conjunto S formado por los dos vectores que se muestra aquí, el espacio generado por S se representa gráficamente como un plano en el espacio. Claro, aquí estos dos vectores no son suficientes para generar todo el espacio. De ahí que como no puede generarse todo el espacio, se va a generar un subespacio propio. Y los subespacios propios en R3 pueden ser o bien planos o bien rectas. ¿Sí? Y bueno, luego tenemos una observación 3, dice un espacio vectorial puede ser generado por distintos conjuntos. Por ejemplo, el espacio R2 está generado por los siguientes conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de vectores 1,0 y 0,1 genera R2. Ahora, otro conjunto que también genera R2, el par, no el par, los vectores 1,1 y el otro vector, el 1,-1. ¿Ya? Por acá tenemos otros conjuntos. Aquí tenemos un conjunto con tres vectores, el 1,2, el 2,-1 y el 4,3. Claro, la diferencia será que los dos primeros conjuntos, para los dos primeros conjuntos, ¿sí?, cada vector que se intente generar tendrá una forma única de representación. Es decir, los sistemas que están detrás del cálculo del span de estos dos primeros conjuntos generarán soluciones únicas. Mientras que sucede con este tercer conjunto y el cuarto conjunto. Pues que los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí?, detrás del cálculo del span, consideran estos vectores, generarán infinidad de soluciones. ¿Por qué razón? Porque tengo una excesiva cantidad de vectores. Es ahí donde empiezo a jugar, ¿sí?, con emplear unos vectores o no emplear. Vamos, esto de aquí luego se verá de mejor forma, ¿sí?, conectada con la definición de dimensión. Adelantándome un poquito, el espacio R2 tiene dimensión 2. Eso implica que es suficiente tener dos vectores
diferentes, ¿sí? Para que generen el espacio. Entonces, claro, en el caso de los dos primeros conjuntos tenemos dos vectores en cada uno de ellos y vectores diferentes. Entonces, por ello, pueden generar AR2. En el caso del tercer y cuarto conjunto, también tenemos vectores que son diferentes, pero claro, aquí tenemos una mayor cantidad de vectores respecto a la dimensión. Y es de ahí donde se tiene una infinidad de formas de representar cada uno de los vectores de este espacio. ¿Sí? Eso nada más. Y bueno, en la proposición 12 nos dice, esto también ya la proposición 12 ya lo había comentado, incluso hicimos ejercicios, ¿sí? El día de ayer me parece que hicimos algo de esto. Y bueno, dice lo siguiente, dado un espacio vectorial, K un elemento natural excluido el 0, y S un conjunto de K vectores. Si algún vector, ¿sí?, de S es combinación de los demás elementos de S, entonces el span de S va a ser igual al span, ¿sí?, del conjunto de vectores en el cual se ha excluido justamente al vector que es combinación lineal. Fíjense de ahí que en el span estamos trabajando con el vector v sub 1, v sub 2, hasta el v sub j menos 1 y luego saltamos al v sub j más 1. Aquí, claro, lo que se ha hecho es excluir el vector v sub j. ¿Por qué razón? Porque ya les había comentado, si tengo un vector que es combinación lineal de los anteriores, al final no aporta nada, ¿sí?, en el cálculo del span. Entonces puedo excluirlo, ¿sí?, y no tengo ningún impacto en la obtención del subespacio, ¿no? ¿Sí? Es lo que nos decía acá. Y bueno, aquí tenemos una figura 2 que nos da alguna idea de cómo se generaría un subespacio, en este caso un plano, en R3. Fíjense, estamos trabajando en un espacio tridimensional. Pues a partir de dos vectores, yo puedo generarme un plano. El plano va a ser justamente paralelo a estos dos vectores. Pensemos que tenemos una hoja de papel, ¿sí?, y sobre esa hoja de papel trazamos estos dos vectores, ¿sí? Y esto, claro, visto en el espacio, formaría un subespacio vectorial. Ahora, lo que sí se tiene muy presente es que este plano debe pasar por el origen, ¿sí?, porque en caso contrario no sería un subespacio. Recordemos que todos los subespacios contienen al elemento neutro. Y si trabajamos en R3 bajo las operaciones usuales, el neutro está dado por el 0, ¿no? El 0 de R3. Y bueno, por acá tenemos un ejemplo que dice lo siguiente. El espacio vectorial R2 con las operaciones usuales considere el conjunto, y aquí tenemos un conjunto formado por 4 vectores. Dice, dado que el tercer vector, en este caso el menos 1,3, ¿sí?, resulta ser una combinación lineal de los vectores restantes, se tiene que, al final, el span de S va a ser igual al span del conjunto en el cual se ha excluido justamente este vector. Esto ya lo verificamos como ejercicio, ¿no? El de ayer. Vimos que al final se tenía las mismas restricciones. Se llegaba a tener las mismas restricciones, ¿sí?, en el cálculo de span, ¿no? Eso a tener muy en cuenta. Entonces ya este ejercicio 9 no tendría mucho sentido hacerlo porque ya lo practicamos en algo un poco más complicado. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda. O sea, teniendo en cuenta que ya nos restan 10 minutos, quedaríamos allí. Ahora sí, si tienen dudas sobre los temas que se van a evaluar, pues les escucho, muchachos. Ahora voy a tener ahí la grabación.